que es el preclásico, el clásico y pues obviamente el posclásico, que es cuando ya pues estas culturas decaen y pues obviamente desaparecen. Voy a empezar a compartirles la presentación para comenzar eh, a tener pues ya esperemos que, ¿ya todos pueden verla? Está cargando. Ya. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces estábamos por acá. Les quedé viendo un documental, pero pues yo creo que se los puedo enviar a través del enlace con el profesor Juan Carlos para Pues, que lo puedan ver y complementar, porque pues nos retrasamos un poquito si no lo quedamos viendo. Igual aquí ahorita les voy a mostrar al otro si alcanzo para pues complementar. Entonces, tenemos la cultura maya, que es una cultura posterior a la cultura que estábamos viendo anteriormente. Esto ya es directamente pues un periodo de inicio clásico, como ya habíamos mencionado. Esta cultura pues se caracteriza más que todo por los aportes que realizó a diversas ciencias, más que todo a la astronomía, porque pues ellos desarrollaron un sistema de medición del tiempo tan perfecto, bueno, casi perfecto, que pues obviamente es de admirar para la época en la que estaban situados y obviamente pues el nivel pues de desarrollo, como dicen los occidentales, que tenía esa cultura. Eh, que es lo que muy comúnmente conocemos como el calendario maya, es lo más representativo que había. Esta cultura pues obviamente no fue de grandes extensiones de ciudades, a diferencia de otras. Fueron sectores aislados, vivían más que todo en comunidades independientes, pero pues obviamente compartían muchas culturas, muchas creencias, muchas costumbres acordes a la cultura maya. La cultura maya pues también nos vamos a empezar a enfocar en el tema ya de la pintura. Va a ser muy marcado el tema de la pintura, tanto en el ámbito religioso como el funerario, o sea, se usa más que todo para resaltar pues el paso del mundo terrenal al más allá y pues obviamente enfocado a sus deidades eh, y también sus grandes aportes que tuvo esta cultura en el ámbito de la escritura, ¿listo? Entonces, vamos a definir exactamente qué eran o quiénes eran los mayas. Entonces, por allá, Caterín, por favor, ayúdame a leer la primera característica. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, sí, matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su gran pro propiedad organizacional, organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Listo, entonces si nos damos cuenta, ya cuando entra el periodo de los mayas ya llevaban más o menos, duraron más o menos 1500 años, más o menos. Pero entonces ya cuando los europeos llegaron, ellos ya llevaban mucho, mucho tiempo desarrollando su cultura. Es más, cuando ya llegaron los españoles, pues fue cuando lamentablemente descubrieron ya una cultura muy debilitada. Eh, en cuanto a las matemáticas, esta cultura ya había inventado el cero, el número cero, mucho antes de lo que pues en el occidente se estaba hablando. Digamos, cuando ya occidente empezó con Grecia, Roma, ya esta civilización ya había empezado con el trabajo en desarrollar matemáticas, desarrollar escritura. Digamos, en el ámbito de la escritura, un libro que se llama el Popol Vuh, que es un libro sagrado maya, escrito en la lengua de ellos, que es original la quiché. Entonces, no sé, en español ya lo deben estar trabajando, si no, pues le pueden preguntar a su maestro de español o maestra. Eh, Ahí se encuentra el mito de la creación. Obviamente tiene muchos más Como la creación del mundo, no tanto del mundo, sino más del hombre. Ahí encontramos del hombre, que el hombre habían de como barro. varias fases de cómo lo crearon. Sí, exacto. Entonces teníamos, Ah, ahí se encuentra lo que fue el hombre de barro, el hombre de madera, el hombre de maíz, que es el último hombre que va a poblar la sí. tierra según la voluntad de los dioses. Entonces, los que no lo hayan leído, lo invito a que lo lean, es muy interesante. Y pues bueno, ese es en cuanto a la escritura.
a la arquitectura, pues ellos ya desarrollaron un poco más profundo a comparación de los olmecas, el tema de las pirámides, pero pues eso no era tanto para un reencuentro religioso como pasaba con otras culturas, sino más para desarrollar la astronomía. Entonces, ellos construían sus templos para poder desarrollar la astronomía y obviamente saber cuándo había un eclipse lunar, cuándo había un eclipse solar, cuándo había sequía, cuándo era época de poder sembrar, recoger, bueno, obviamente todo pues encaminado al ámbito religioso, según pues la creencia religiosa, y pues en su arquitectura se va a enfocar más que todo es en eso, en la astronomía y también en la preservación funeraria, o sea, como resaltar ciertos personajes de su sociedad a través de esos edificios colosales. Eh, Influyó también pues en las culturas posteriores en cuanto a su organización social y política, porque ellos ya contaban con un sistema jerárquico en donde pues tenían diferentes funciones y eso les ayudó a poder expandir su territorio que se define como la península de Yucatán, que es la parte sur de México, porque pues ya los aztecas poblaron fue la parte norte, la parte más ancha de México, y pues estas culturas pues ya rara vez se cruzaban, ¿sí? Pero pues posteriormente fue la que quedó predominante fue la azteca. Ya después la veremos más adelante. Por allá, Cristian Piravito, ayúdame a leer la segunda característica. De momento. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo XX antes de Cristo hasta el siglo, no sé qué, parece ese, profe. Ese es el número Cuando- 15. ¿Hasta el siglo XV? Sí, Cuando llegó a su fin durante la conquista de América. listo. Acuérdense que antes de Cristo se contaban los números hacia atrás, ¿no? En reversa. Después de Cristo ya se empezó a contar otra vez año 1, año 2. Entonces llevamos 2020 años desde la muerte de Cristo. ¿Listo? Entonces, eh, después de que esa cultura empezó a desarrollarse, pues obviamente llegó el ámbito de la invasión española. eh, Encontraron una cultura ya demasiado débil por el tema de que también era una cultura que le gustaba mucho el conflicto, era una cultura muy guerrera y también pues diversas disputas políticas que hubo internas y pues eso es lo que se dice, que pues debilitó mucho el imperio y cuando ya llegaron los españoles encontraron un imperio tan débil y tan dividido que fue muy fácil pues de conquistarlo. Hoy en día en México todavía se encuentran comunidades que se consideran descendientes de esta cultura en la mayoría de ciudades o en algunos resguardos indígenas y pues ellos practican muchas de las tradiciones que tenía esta cultura pues después de la conquista. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. Señor, Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia en cuanto al arte? Entonces, en el arte, vamos ya directamente a qué esencia tiene esta cultura en el arte. Y la más característica de ella, o sea, de esa cultura en cuanto al arte, es que podemos encontrar construcciones en piedra mucho más complejas a diferencia de otras culturas y obviamente más enfocadas al tema funerario, o sea, ellos trataban de pues decorar el funeral de ya sea de un monarca o de alguna persona importante en su sociedad de tal forma que pues se preservara a través de las generaciones. Digamos, la máscara que están viendo ahí es la de un jerarca maya que fue pues obviamente velado a través de este ritual y obviamente ese lo encontraron encima, debajo de una pirámide gigantesca. Entonces ellos enfocaron mucho la construcción de edificios al tema religioso y funerario, ¿listo? No era tanto para habitarlos, porque ellos habitaban en caseríos alrededor, pero pues esas construcciones en piedra, esos tallados en piedra, eran para el ámbito religioso y pues también funerario. Entonces nos dice, en la cultura maya se desarrolló el trabajo en piedras como el jade, o sea, el jade es lo que están viendo acá como en un color, eso es como un agua marina, un turquesa, en este color, ese es el jade, una piedra jade.
la madera y la obsidiana, que es una piedra también extraída de la tierra, que tiene un color particular y es el color negro. O sea, ahí está ya pulida, pero entonces en sí es una roca común y corriente, solo que es de color negro. Y se trabajaba ese material. Obviamente también la cerámica y pues la piedra, como pues la mayoría de culturas en este ámbito trabajaban el tallado en piedra y pues la cerámica. Obviamente otra característica importante de esta civilización es el, el dibujo en piedra, o sea, el fresco en piedra. O sea, ya trabajaban murales hechos completamente para pues, describir sus culturas y describir sus costumbres, obviamente también sus creencias religiosas. Nuevamente la arquitectura era enfocada siempre al tema pues, de las ceremonias y obviamente también para perfeccionar sus técnicas de astronomía. Pero entonces hay otra característica acá y es que ya encontramos que hacían también edificios para escenarios deportivos, donde pues se hacían diversas actividades físicas. Por acá, Oscar, ayúdame a leer la característica en arquitectura, por favor. Oscar, Señor, ayúdame a leer, por favor, la característica en la arquitectura. Los mayas dejaron atrás de una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo, pre- premoderna, construyeron palacios, templos, pirámides, espacios ceremoniales y deportivos. Además, desarrollaron estructuras. Sí, estructuras. ¿Ya acabaste? Debe ser la conexión. Bueno, entonces, Y de pronto. los edificios no eran únicamente para velar sus fallecidos o también pues temas ya deportivos, sino que lo, la- lo particular, perdón, que tiene esta construcción de edificios es que usaban esos edificios eh, tan detalladamente para la astronomía que pues los llevó a construir su famoso calendario maya, que los que se acuerden por allá en el 2012 se hablaba de que iba a acabar el mundo el 21 de diciembre, pero en realidad de lo que se hablaba era es el cambio de una nueva era. Obviamente ellos no pudieron seguir construyendo ese calendario por el hecho de que pues fueron exterminados por la conquista y pues muchas de la información acorde a ello pues se perdió porque pues ellos almacenaban sus conocimientos en grandes edificios, pero pues los españoles destruyeron gran parte de ello, ¿listo? Digamos lo del Popol Vuh es solamente un pequeño fragmento de lo mucho que pues se tenía por descubrir, ¿listo? Ahora, ya vemos las técnicas que se usaban. Vemos en la primera imagen un tallado en piedra, muy común en estas culturas, obviamente relacionado a algún tipo de deidad o algún tipo de costumbre. Entonces no es mucha la diferencia a comparación de las otras. Pero entonces lo que les decía, es muy importante los frescos, los murales, que pues ya identificaban algún tipo de ritual o algún tipo de jerarquía. Por ejemplo, pues aquí podemos observar, acuérdense que las plumas son deidades, los dioses pues precolombinos se caracterizan mucho por usar plumas y también pues el tema del jaguar. Recordemos que el jaguar pues era un dios también físicamente pues palpable para pues ellos poder generar diferentes rituales. Porque pues el jaguar en realidad es oriundo, es originario de México, obviamente pasa su proceso migratorio por acá por Colombia, la parte de la Amazonía, llega a Brasil cuando hace su proceso de migración, pero pues el jaguar es netamente americano como otras cosas, ¿listo? Eso también lo vemos acá. Esto es aquí unos frescos de un edificio sagrado que ellos construyeron y pues obviamente también se observa las cualidades que culturalmente tenían los mayas. Y pues lo último que es el tema de la cerámica,
que también la trabajaban bastante y pues nuevamente se decoraban con distintos frescos relacionados con diferentes creencias o rituales. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. Listo. Entonces, vamos a pasar Profe, a la última parte, que es ya ver un pequeño documental, dura como 2 minutos nomás. Es sobre una sala, le dicen la Sala Maya, está ubicada en México, pues hoy en día ese territorio se considera México, y pues son diferentes réplicas de lo que se ha encontrado a lo largo de la historia que pues se ha investigado de la cultura maya. Entonces voy a empezar a compartirles el audio. Las preguntas las podemos hacer al final, si las tienen, perdón. Y pues si no, no pasa nada, ¿vale? Seguimos entonces. En el sureste de México y parte de Centroamérica, los pueblos hablantes de las lenguas mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de nuestra era. Esta sala reúne elementos representativos de una de las más brillantes culturas prehispánicas, los mayas, quienes destacaron en la ciencia, el arte y la construcción de grandes ciudades. Políticamente se organizaron en estados independientes y fueron también poderosos guerreros. Profe, Señor, que Oscar no puede estar en la clase porque el internet le está fallando mucho. bueno, entonces que vea la repetición de la clase y pues lo adelantan con la actividad que van a hacer después, ¿listo? Listo, profe. Bueno. El recorrido por la Sala Maya muestra las manifestaciones estilísticas provenientes de diferentes sitios, cada uno de ellos con rasgos propios, como las monumentales esculturas, las grandes estelas de piedra y bellas figurillas que, en conjunto, revelan multiplicidad de formas artísticas unidas por una cosmovisión común. Los mayas se distinguieron por sus conocimientos matemáticos y astronómicos y desarrollaron un sistema calendario casi perfecto. Crearon una escritura jeroglífica original que hoy ha sido descifrada en gran parte, y un sistema de numeración vigesimal que implicó la invención del concepto matemático del cero siglos antes de que los europeos lo hicieran. En esta sala se reproduce la famosa tumba de Palenque dedicada a Pacal, reconocida como un extraordinario ejemplo de arquitectura funeraria. El museo resguarda el ajuar funerario de este gobernante, cuya máscara constituye una de las obras maestras del arte universal. En el jardín exterior de la Sala Maya se encuentra la reproducción de un gran templo. Es el llamado Palacio de Jochob, expresión arquitectónica de una mitología rica en seres sobrenaturales. También se reproduce el Templo de las Pinturas de Bonampak, uno de los más célebres monumentos pintados del México antiguo. Además de ser importantes documentos históricos, sus pinturas murales son inigualables joyas del arte prehispánico. A partir del siglo X, por una serie de factores socioeconómicos y ecológicos, por el abandono de algunas poderosas ciudades, así como por la llegada al área maya de grupos procedentes del altiplano central y la costa del Golfo, termina el período clásico, dando paso a un nuevo orden de vida que llamamos posclásico. Durante este periodo, en contraste con la decadencia de las ciudades mayas del sur, la península de Yucatán fue escenario de un renacimiento cultural que proporcionó el soplo final de vida a la gran civilización maya. Bueno, muchachos, ¿hay preguntas, inquietudes hasta ahí? No, no, señor.
Listo. Profe, ¿cómo es que se llama? Es que no entendí muy bien el nombre de hecho de la cara de Jade. ¿Bajar? ¿Bajar? Uy, me Como cortaste. todo raro el nombre. Balak, algo así es. Bueno, igual ahí lo consultas se busca en YouTube como Centro de Sala Maya, México. Creo que se busca ese video así. Entonces lo pueden buscar para pues nuevamente verlo y pues profundizar en la información. Pero entonces, muchachos, eh, ahora el trabajito es el siguiente. Vamos a usar en un octavo de cartulina blanca, cartón cartulina, cartón paja. Vamos a hacer un fresco, pero entonces usando plastilina. O sea, no sé si han hecho la técnica de usar la plastilina para poder correrla con los dedos y poder moldearla para rellenar un color. ¿Sí me hago entender? Ah, sí. Sí, como hacerle así la plastilina y ahí se Exacto. corre. La idea es hacer una representación artística referente a esta cultura. Entonces, pueden usar, pues si quieren copiar un fresco que hay ahí, perfecto. O si quieren usar, hay en internet una imagen del jaguar, que también me parece muy, muy interesante. Pero entonces la idea es que se vea la técnica con la plastilina, ¿listo? Y el tamaño, pues obviamente tiene que ser a tamaño cartón, a tamaño octavo, ¿listo? Entonces, tienen una semanita de aquí hasta la siguiente clase, que es el día, creo que es el 4 de junio, para poderme hacer entrega de ese trabajito. No he recibido los mapas conceptuales de la cultura zapoteca, ¿Zapoteca? que yo les había puesto por ahí. Entonces, creo que por acá la tengo. Pues yo no había escuchado Sí, que aquí sí está, estaba en el celular. zapoteca. Entonces, muchachos, recomendado entregar ese mapa conceptual porque pues ya iríamos 3 notas con el trabajito de hoy. Entonces, la primera nota fue el ¿Hasta cuándo arte tenemos olmeca. tiempo? Ya les explico. La primera es el arte olmeca, que esa es la representación en piedra que, bueno, en plastilina, grea, que ya pues varios me enviaron. La segunda, pues ya sería este mapita conceptual del arte zapoteca, que pues había quedado de tarea la clase pasada. Y sí, está grabado que yo dije que esa era la actividad, no me la estoy inventando. Y tercero, sería este arte que estamos aquí observando el día de hoy con la técnica de la plastilina, ¿listo? Muchachos, les voy a Bueno, hacer listo. una recomendación importante antes de que me pregunten. Y no se me relajen mucho con la entrega de los trabajos. O sea, si me entregan después de fechas, yo así esté perfecto el trabajo, así sea lo más maravilloso de esta vida, no lo voy a tomar en cuenta, ¿listo? Porque les doy una semana y pues es injusto con los demás que si entregan a tiempo, recibirles el trabajo como si nada, así sea sobre un 3, ¿listo? Entonces yo el primer periodo estuve Listo. más relajado, como más suave, porque pues era un cambio, pero esta vez ya estamos apretando un poco más con las notas, entonces sean cumplidos y les va a ir bien. Y si por el contrario pues me entregan ya tarde, ahí sí pues muy, muy Profe, lamentable eso, ¿listo? entonces, ¿para cuándo sería el mapa conceptual? ¿Cuándo hay plazo? ¿Hasta bien la tarde o...? El mapa conceptual tiene plazo hasta hoy, hasta las 11:59 de la noche. Si yo recibo mapas conceptuales después de esa hora, asumo que no se entregó trabajo, así esté a las 12 de la noche ahí, o a las Bueno, 12 un minuto, profe, 12 Bueno, un minuto. ¿va a ¿Listo? dejar otro trabajo ahora? ¿Otro trabajo ahora, digo? Claro, lo acabo de dejar. Entonces, ¿Qué? vuelvo y ¿Qué? repito. ¿Puedes repetir? Vuelvo y repito. Ojo, pónganme atención. Ojo. Vamos a hacer un octavo, ya sea de cartulina blanca, cartón cartulina o cartón paja, una representación artística referente a la cultura maya. ¿Usando qué técnica? Vamos a usar plastilina, cosa de que la plastilina tú la vayas corriendo con los dedos y así vayas dibujando, coloreando, perdón, la Sí, ya la forma. vi. ¿Listo? Y eso es ¿Dibujando qué, profe? un dibujo representativo de la cultura maya. Lo puedes copiar de internet si quieres, pero la idea es que se vea la técnica con la plastilina, ¿listo? Bueno, Entonces, ¿claros con los trabajos? ¿Estamos claros? sí, señor. Eh, Sí, señor. ¿Qué digo? Listo. Muchachos, recuerden, sean cumplidos y les va a ir bien, nuevamente. Igual con Ole, sean cumplidos y les va a ir bien, ¿listo? Entonces, Profe, con
Pauli no nos dijo cómo nos había ido con la primera parte de nuestro, bueno, el relato que tenemos que contar. Pues perdóname, oriéntame un poco porque estoy un poco perdido. ¿Será que me lo soñé? Y no le había que hacer como el principio de un cuento o algo así que vamos a hacer durante todo el año. Uy, pero eso ya hace rato Pues yo se ya te lo evaluó. envié, pero tú nunca me dijiste mi nota ni nada. O sea, yo te lo envié el día que era, pero No, yo no envío notas. Yo no envío notas porque no nos autorizan nosotros a enviar notas. Entonces ahí sí, les puedo enviar observaciones. Si el dado caso, pues se me olvidó pues, darle las observaciones, pues me doy una disculpa porque pues yo sé que hay que valorar su trabajo y darle las respectivas retroalimentaciones. Pero entonces Pero, tengo entendido que eso ya eso fue el periodo pasado. Yo en grado décimo no he dejado trabajo por ahora porque como hemos perdido bastantes sesiones de clase, entonces no les puedo poner trabajo de algo que no han visto. Entonces es mejor ver bien despacio las cosas y ahí sí colocamos los trabajos. Eh, pero lo que tú me mencionas, si no estoy mal, eso ya es del primer periodo, porque pues ¿será que el segundo periodo comenzó cuando usted no dejó la clase pasar? sí, claro, porque o sea, llevábamos dos clases, llevábamos una clase nomás de primer periodo, de segundo periodo, y pues fueron como dos clases que se perdieron porque era festivo y el otro porque teníamos reunión. Y la semana pasada, entonces ya iniciamos con la segunda sesión y ya mañana iríamos con la tercera. Bueno, Entonces, sí, sí. no les voy a, como les decía, no les voy a dejar trabajo de algo que no conocen todavía. Entonces, primero esperemos a ver los temas y ahí así yo ya comienzo a poner trabajitos. Igual, pues, esta vez yo tengo más facilidades porque pues no tengo que manejar listas, sino todo es digital. Entonces, puedo colocar las actividades que yo dejo, las fechas que yo estipulo para entregar y dependiendo de a qué hora me llegue el correo o qué día, pues yo comparo con la desinformación y pues la nota pues también se hace virtual, ¿listo? Profe, es que entré muy tarde porque tuve problemas con el internet. Y bueno, esa era otra cuestión que quería recordarles. Yo sé que ahorita con esto de las comunicaciones puede pasar de que se cae el internet, de que